Y pues qué gusto verlas a todas. Bueno, damos inicio, son 8:35. Bienvenidas a todas. Vamos a iniciar haciendo una oración y ya pasamos a el inicio del estudio. Y bueno, cerremos nuestros ojos, hermanas. Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo. Padre, gracias porque tú eres quien va poniendo todas las cosas en orden, Señor, en nuestras vidas para que podamos estar aquí escuchando tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos, bendito Dios, de estudiar tu palabra, Padre, para ser edificadas, ser transformadas, Señor, pero sobre todo también para encontrar respuestas, Señor, paz, y que seas tú, Padre mío, el que vayas haciéndonos crecer, como bien dice el grupo, en ti, en tu presencia, Señor, en el caminar, Padre, y que todo lo que aprendamos, Señor, que lo podamos multiplicar y también enseñar a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, a las personas que viven con nosotros, Señor. Que tu palabra se extienda, Padre mío, y usa nuestros labios, Señor, usa nuestro entendimiento, Padre. Te pido que abras el entendimiento de mis hermanas, su corazón, Señor, y que tomes tú el control de este momento, quita toda oposición y permite que las hermanas que todavía falten, Padre mío, se puedan conectar, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí voy a compartirles pantalla. Si se ve, me levantan ahí una manita, si se ve, ¿verdad? ¿Sí ven todas? Bueno, el día de hoy continuamos con el capítulo 2 de la carta a Colosenses. Nos toca estudiar los versículos 4 y 5. Antes de ir a leerlos, vamos a recordar que el estudio anterior con Fabi aprendimos acerca de lo que fue la consolación que nos habló Pablo, la unidad en amor como hermanos en la fe, las riquezas del pleno entendimiento de conocer el misterio de Dios y de Jesucristo, y también aprendimos los tesoros escondidos que están en la sabiduría y el conocimiento. Pablo nos habló de todo esto con un propósito, el cual vamos a aprender en estos versículos del día de hoy, el 4 y el 5. Ahora sí vamos todas a la lectura de nuestros versículos y dice, a ver, permítanme tantito porque aquí me adelanté uno. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El propósito de lo que Pablo hablaba en los versículos anteriores era de que nadie nos engañe. Esta palabra engañar, hermanas, en el griego paralogizetai significa seducir, razonar, desorientar, calcular mal, es decir, engañar. Esta acción de engañar es un acto intencional ligado al fraude, a la codicia, al odio y a la seducción para desviar de la verdad a las personas. El autoengaño proviene, vamos a ver tres tipos de engaño. Vamos a ir al primero que es el autoengaño. ¿De dónde proviene el autoengaño, hermanas? Del corazón. Y vayamos, por favor, en nuestras Biblias al libro de Jeremías, capítulo 17. Les voy a pedir versículo 9. Me van poniendo ahí en sus manitas arriba, quienes ya lo tengan, para leerlo todas juntas. Y bueno, leemos. Muy bien. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En el contexto bíblico, hermanas, el corazón de la palabra hebrea levav y griega cardia representa el centro de la voluntad, significa lo mismo. Es decir, que en el corazón se encuentran nuestras intenciones, nuestras decisiones y nuestros deseos, también nuestros pensamientos. Los pensamientos se encuentran en nuestra mente, es un sinónimo, es el contenido de nuestra mente. La palabra mente del griego nous significa que en nuestros pensamientos se encuentra la comprensión, el razonamiento y el discernimiento espiritual. Esto quiere decir que nuestro cerebro, nuestra mente, está ligada a nuestro corazón, según lo aprendemos en esta parte de la Biblia.
Esto quiere decir porque todos los significados en hebreo y griego se asocian al entendimiento que va ligado al corazón. Quiere decir que el pensamiento es el área cognitiva, la mente, y el corazón es el centro de la voluntad. Es decir, que todo lo que nosotros vemos, escuchamos, olemos y gustamos alimentan de información a nuestro cerebro. Son los sentidos los que van alimentando de información a nuestro cerebro y es nuestro cerebro o nuestra mente, nuestros pensamientos, lo que se encarga de filtrar, de comprender, de razonar y de ahí poder discernir la información que nos está llegando a nuestra mente. Aquí les voy a pedir por favor que vayamos al libro de Génesis, capítulo 6 versículo 5. Perdón, hermanos. Génesis capítulo 6 versículo 5. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Génesis capítulo 6 versículo 5. Ujú. Y, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora vayamos a Mateo capítulo 9 versículo 4. Estos pasajes, hermanas, nos están enseñando cómo la propia Biblia nos enseña la relación que hay entre la mente y el corazón. Mateo capítulo 9 versículo 4, este se los leo yo, y dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué aprendemos con esto? El profeta dice que el corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? La respuesta la encontramos en Primera de Reyes 8:39 que dice, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Quién es el que lo conoce? Dios, porque Él es el creador, Él es el que nos formó en cuerpo y en alma y en espíritu. Algunas traducciones mencionan lo irremediable que es este corazón que nosotros tenemos. Esto implica que no hay remedio o esfuerzo humano que pueda rectificar el corazón en su perversidad y en el engaño. Solo el poder transformador que viene de Dios, como lo dice Ezequiel, os daré corazón nuevo. Y quiero que entendamos una cosa, lo vamos a repasar. Es a través de los sentidos que nosotras podemos, que nuestra mente recibe la información. Y entonces, una vez que recibe la información nuestra mente, nosotros la razonamos, la filtramos y entonces viene y baja al corazón. Desciende al centro y es nuestro corazón donde están las intenciones y las decisiones lo que nos empuja a accionar, a actuar. Por tal motivo, aquí estamos viendo que el que nos lleva a tener un autoengaño es el mismo corazón que tenemos perverso y engañoso. Un ejemplo de esto lo vamos a ver en la vida del rey David. Vayamos por favor a Segunda de Samuel, capítulo 11. Yo sé que hemos escuchado varias veces esta historia. Segunda de Samuel, capítulo 11. Y les voy a leer primero el versículo 4. ¿Ya están todas ahí, hermanitas? Levanten su manita. Muy bien. Dice, y envió David mensajeros, el versículo 4 y la tomó, y vino a él, está hablando de Betsabé, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Más adelante vamos a leer el versículo 14 y 15. Dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Aquí estamos viendo que en ese entonces David estaba en la terraza del palacio, ve a Betsabé. En ese entonces acostumbraban los israelitas ir a las terrazas a meditar y también las personas acostumbraban bañarse en los patios, sobre todo las mujeres cuando tenían, ya saben que en el Levítico Dios les enseña cómo purificarse después de su periodo y se entiende que Betsabé estaba en ese momento purificándose bañándose porque se estaba lavando después de su periodo y bueno, David la ve y aquí su corazón se va y apela a su deseo,
porque sabemos que la voluntad, allá aprendimos en el corazón están los deseos. Y él entonces mira, entra por lo que ve el deseo de tenerla como mujer y la manda a traer. No la manda a llamar, hermanas, no le dice, vamos a vernos en la noche y te invito a cenar. No, el rey tenía toda la autoridad de mandar traer a las personas que él necesitaba hablar o que necesitaba arreglar algún asunto. Esto quiere decir que en el corazón de David había ya una situación perversa. ¿Cuál era? Pues él era el rey, él tenía todo el poder, la autoridad de tomar y de quitar lo que él quisiera, de lo que él quería. Y en esa perversidad es como él comete, y en ese engaño comete el pecado. Y en lugar de arrepentirse, porque aún sabía él que Jehová lo estaba viendo, pero aún él no se arrepiente. Lo que él hace es empezar en sus pensamientos, a maquinar cómo cubrir ese pecado, aún sabiendo que Dios lo veía. A veces el autoengaño nos lleva a ser torpes, porque pues David sabiendo y nosotros sabiendo también, porque lo hemos vivido, yo creo que todas, cuando sabemos que estamos haciendo algo mal, lo estamos razonando. Nuestra mente nos razona y dice, esto está mal, porque ya tienes la información de la palabra o la información de la moral, la información de la conciencia. Aún así, sabiendo que está mal, nosotras buscamos o encubrir el pecado o darlo pasarlo por alto y como que nos escondemos de Dios, que fue más o menos lo que David hizo. David cae en esta intención de su corazón perverso y no solo eso, sino que se autoengaña creyendo que por matar a al esposo de Betsabé ya iba a salir bien librado, pero no es así porque después Dios lo confronta y conocemos todas las consecuencias, ¿no? Y fue muy doloroso para él. Entonces debemos de entender cómo funciona nuestra alma, porque todo esto está dentro de nuestra alma para que nosotras podamos discernir y actuar conforme a la palabra nos enseña. El siguiente, la siguiente forma de poder ser engañadas es a través del engaño religioso, es decir, de las falsas doctrinas. El engaño religioso, bueno, son todas aquellas filosofías de hombres que se mezclan con la Biblia formando personas con una falsa piedad, con el propósito de desviarnos de la fe, desviarnos de la fe en Cristo. El engaño religioso, ¿de quién proviene? De los falsos maestros. Y vemos varios ejemplos en la Biblia. Les voy a pedir por favor que vayamos a Colosenses 2, capítulo 2, versículo 8. Aquí vamos a ver cómo fueron engañados, lo vamos a estudiar también más adelante. Los colosenses, ¿ya están todas ahí, hermanitas? Levanten su manita. Y te voy a pedir, Fabi, por favor, si buscas Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Y Eli, ¿me ayudas con Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12? Y Laurita, hija, ¿me ayudas con Jeremías, capítulo 14, versículo 14, por favor? Y bueno, yo les voy a leer Colosenses 2:8. Aquí vamos a ver cómo la iglesia de Colosenses cae en este engaño en tradiciones humanas, filosofías y el misticismo. Dice el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. También quienes cayeron en este engaño fueron los hermanos de Éfeso. ¿Me ayudas, por favor, a Primera de Timoteo? Sí, dice 1:3, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y el 4 también. Fabi, por favor. Ajá. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Sí, gracias, Fabi.
También vamos a ver que que en Corinto, los hermanos de Corintios también cayeron en estas falsas doctrinas. Ellos negaban acerca de la resurrección. ¿Me ayudas, por favor, con Eli, con Primera de Corintios? Sí, Anita dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Así es. El último ejemplo que vemos aquí es en Jeremías 14, ahí discúlpenme, se me fue el número, donde los falsos profetas engañaron al pueblo de Israel. Lau, ¿me ayudas, por favor, a leerlo? Sí, Anita. Dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Ok, hermanas, ¿qué es lo que lleva a que entre este tipo de engaño a las congregaciones? El primer motivo es la ignorancia de las escrituras. Dios nos dejó su palabra porque es una extensión de lo que es Él, de quién es Él. Y si nosotras que creemos en Él no tenemos el tiempo y la dedicación de conocerle a través de sus escrituras, somos presas fáciles de caer en un engaño religioso. Aquí podemos ver que el engaño es muy notorio, ¿verdad? Pero hay engaños que son bien sutiles, engaños que son eh, muy disfrazados, lo vamos a ver más adelante porque de hecho de eso también advierte Pablo. Otro tipo de engaño, que es el último que veremos, son tres, es el enemigo. Esta es una obra directa de Satanás, donde es el maestro del engaño, trabaja mediante la mentira, la distorsión y la seducción, y desde Génesis hasta Apocalipsis vemos su obra de engaño. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque él es un engañador y él es experto en esto. Satanás es un ser que siempre va a tentar y seducir el corazón del hombre para hacerlo caer en su trampa. Él engañó a Eva, lo vemos en Génesis, cuando le miente acerca de que ella iba a ser como Dios y por ende engaña también a Adán, incita a David a que haga un censo en contra de la voluntad de Dios. Esto ya es un engaño directo de Satanás, porque de hecho la Biblia dice eso, que Satanás va directamente y los engaña. Entró en Judas para que fuera a vender a Jesús. Y en Apocalipsis 12:9 dice que él engaña al mundo entero. Esos tres tipos de engaños son de los principales que nosotras debemos de tener nuestros sentidos bien abiertos para poder estar resguardadas y no caer en este tipo de engaños. Regresamos a Colosenses y vamos a ver la segunda parte del versículo 4, donde Pablo nos dice, y esto lo digo para que nadie os engañe, ¿con qué? Con palabras persuasivas. Pero antes de esto vamos a ver, hermanas, cómo podemos guardarnos de caer en este engaño. Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, antes de ver la persuasión de estos mensajes. Levantan su manita si ya lo tienen, por favor. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. También sé que muchas ya lo conocen. Y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí yo les puse algunos puntos para que nosotros podamos guardar nuestro corazón de estos engaños que son muy sutiles. Y primer punto, vemos aquí que es guardar el corazón examinando nuestras intenciones y nuestros pensamientos. ¿Cómo los vamos a examinar? Siempre a través de la luz de la palabra. Todo aquello que pensemos, toda aquella intención que esté maquinándose en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros la vamos a filtrar en la palabra. ¿De qué manera, Señor, tú estás de acuerdo? Señor, voy a hacer esto, voy a tomar esta decisión, voy a buscar este trabajo, voy a tomar esta carrera.
voy a tomar esta decisión con mi esposo. En todo tu contexto de vida es bien importante que examines todas las intenciones y pensamientos de tu corazón. Y ahora que ya lo entiendes bien cómo está esa conexión del uno del otro, es muy importante que lo hagas a través de la palabra e inclusive buscando un consejo también. ¿Qué otro punto tenemos para guardar nuestro corazón? Bueno, no permitir que las emociones gobiernen nuestra vida cuando falta discernimiento. El corazón también es muy impulsivo. Cuando nosotros no nos detenemos a pensar y sobre todo nosotras nos dejamos gobernar por las emociones, pues generalmente no vamos a tomar la decisión correcta y nos va a costar mucho trabajo obedecer a Dios. Por esto mismo es que nosotras debemos de guardar nuestro corazón teniendo, sabiendo que Dios nos ha dado dominio propio. Dice la Biblia que nosotras ya tenemos dominio propio, que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Quiere decir que el dominio propio ya está en nosotras y a veces es bien difícil. Pero si nosotras estamos ejercitando todo esto que estamos estudiando, créanme que cuando estemos en ese momento donde las emociones todas nos quieren gobernar, mi oración en mi vida primero, obviamente después de aprender esto y también en la vida de ustedes, es que nos podamos detener a pensar y entonces poder tomar la decisión correcta, inclusive hasta hablar. Es muy importante. Otra cosa que nos guarda también nuestro corazón es permitir que Dios dirija y gobierne nuestras vidas, que gobierne nuestro corazón. Si en el corazón está la voluntad, por eso Dios nos dice que cuando le entregamos nuestra vida, Él nos pide nuestro corazón. Quiere decir que Él quiere tener el control allá adentro donde está nuestra voluntad para que nuestra voluntad esté alineada a la voluntad de Dios. Y entonces nosotras podamos tener sabiduría, esa sabiduría de la que aprendíamos la clase pasada y ese conocimiento del que aprendíamos la clase pasada para poder tener una mejor calidad de vida, como lo vemos en el siguiente punto. El pasaje de Proverbios dice que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Esta frase de él mana la vida significa que el corazón es la fuente de donde brotan todas las direcciones, todas las decisiones y la conducta humana. Fíjense que la conducta humana es bien interesante que la psicología estudia la conducta humana a través de la mente. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que la conducta humana se encuentra en la voluntad, en el corazón. Por eso es que el pastor Armando también menciona mucho eso. El problema de las personas no está en su mente, el problema de las personas está en su corazón, porque su voluntad está sometida, imagínense, a la perversidad del corazón humano sin Dios. También este verbo perdón, describe el agua que brota de un manantial y así como un manantial determina la calidad del río, el corazón determina la calidad de la vida. Es por eso que es muy importante que nosotras guardemos nuestro corazón, llevando todos estos puntos, estudiándolos, pensándolos, razonándolos y llevándolos en práctica a nuestras vidas. Todo nos lo va a dar la propia palabra, porque ahí están todas las reglas, toda la guía de conducta, nuestras decisiones, todo lo encontramos ahí. Ahora sí, a continuación. Vamos a ver la parte donde en el versículo 4 Pablo nos dice que el engaño viene con palabras persuasivas. Este verbo de persuadir viene del griego peito, significa convencer, ganar, confianza, influir. Hay dos usos para este verbo. Uno es cuando la persuasión es de forma negativa para apartarte de la verdad y otra es de forma positiva, cuando es una persuasión para arrepentimiento. ¿Ok? La persuasión es una herramienta convincente que utilizan los engañadores. No solo es el engaño, sino es el contenido que lleva este engaño. Estos engañadores hablan con argumentos falsos, pero sutiles y atractivos, diseñados para convencer intelectualmente a la gente para que se desvíe del Evangelio de Cristo. A continuación les voy a poner una tablita que hice. Esta la pueden copiar cuando les pase yo la presentación. Por lo pronto la vamos a ver de forma breve. Y aquí yo les puse unas características de las cuales podemos discernir cuando a nuestra vida llega un mensaje
sutil, un mensaje persuasivo. La primera característica es que ese mensaje puede sonar lógico y razonable. Ahí les puse en la siguiente columna ejemplos bíblicos que ya con detenimiento ustedes los pueden comparar en sus casas. Y les puse ejemplos actuales. Estos ejemplos actuales son todas esas ideologías que están mezcladas con la Biblia, con el positivismo, con la superación personal, con todas estas ideologías humanas, misticismo, espiritualidad. Bueno, hay un buen de cosas, de verdad, un buen de cosas que quieren enseñar a la gente para ayudarles, ¿no? Ejemplos actuales es cuando escuchamos frases como la que dice aquí en la columna, los propósitos de Dios son buenos, no importa la forma en que los alcances. Suena lógico, suena razonable, pero no es una verdad bíblica, porque en Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Quiere decir que aunque suena razonable y correcto, no es la voluntad de Dios. Otra característica que aprendemos de un mensaje persuasivo es que este apela a las emociones, sobre todo nosotras. Cuando escuchamos un mensaje y nos centramos en cómo nos sentimos al recibir el mensaje, ¿ok? Pues ya estamos mal. Claro que las emociones no es un pecado ni es algo malo, Dios nos las dio para, pues, es lo que nos da vida también, el poder sentir, pero debemos de tener discernimiento y dominio propio para poder eh, para que estas emociones no nos lleven a un engaño, a una manipulación. Un ejemplo de esto es que hay frases que la gente usa y te dice, el amor no juzga, no te culpes. Si te hace feliz, lo que estás haciendo y no dañas a nadie es correcto. Y tú dices, ah, qué bueno, pues entonces lo que yo estoy haciendo, qué padre. Lo que me dijiste me hizo sentir muy bien. ¿Por qué? Porque me estás aprobando mi corazón perverso y engañoso, como lo vimos en Jeremías 17:9. Otra característica que vemos de este mensaje persuasivo es que usa parcialmente la verdad. Ahí les puse el ejemplo de la Biblia y yo les voy a decir algo que encontré. Resulta que hay gente que usa Marcos 9:23, esta parte de la Biblia que dice, si puedes creer, todo te es posible. Esta gente lo usa para cuando te hablan acerca de la visualización, de que si tú te visualizas, tú tienes el poder de atraer lo que visualizas. Hemos escuchado mucho cada que va a entrar el año, ¿no? Visualizo que este año viajo, visualizo que este año me caso y visualizo que este año voy a tener mucho trabajo. Y entonces, si tú visualizas, mientras más fuerte sea tu pensamiento de visualizar, tú lo atraes. Y lo respaldan con este pasaje de la Biblia. También hemos escuchado, nos escuchan mucho este pasaje donde dicen, los tiempos de Dios son perfectos para justificar muchas cosas humanas. A esto se refiere que eso te persuade si tú no estás dentro de la palabra de Dios y con una relación constante con el Señor, porque usan parcialmente la verdad. Otra característica de estos mensajes es que exaltan la sabiduría humana por encima de la revelación de Dios. Ellos dicen, la humanidad dice, la ciencia y la lógica han llevado a evolucionar el conocimiento divino. Es decir, que nosotros hoy en día, pues lo que dice la gente, tenemos un Dios evolutivo. No es el mismo Dios que estaba en el Antiguo Testamento o en la gente de antes, que no había tecnología, no había tanto razonamiento, tantas cosas, pero ese Dios de antes ha venido evolucionando junto con la humanidad. A eso se refieren. Y esa es una verdad que exalta la sabiduría humana por encima de la revelación de Dios y eso es una persuasión que te puede llevar al engaño. Proverbios 3:5 dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La sabiduría verdadera comienza sometiéndote a la dirección de Dios. Y la última característica es que promete beneficios atractivos. Todo esto tiene que ver con el dinero. Todo aquello que te prometa dinero no proviene de Dios, porque Timoteo 6:10 dice que la raíz de todos los males es el dinero. Y Dios no nos trajo aquí para estar buscando a ver cómo hacemos mucho dinero, porque además, como se los decía anteriormente, ¿no? Que el corazón es engañoso y a veces es torpe. Y es torpe creer que vamos a tener dinero muy rápido, ¿no? Bueno, entonces, esta tablita se las encargo que cuando les pase la presentación la estudien, la mediten, busquen los pasajes y esto les sirva como un ejercicio para poder discernir este tipo de mensajes persuasivos. Ahora vamos a ver el versículo 5. Regresemos a Colosenses. Me levantan su manita, por favor, de que ya están ahí.
El versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Vamos a ver primero esta parte. Volvemos a ver el amor y volvemos a aprender la dedicación que Pablo tenía para las almas. Volvemos a ver que este amor sincero se veía reflejado en todas sus cartas, cuando él exhortaba, corregía, oraba y les decía a los hermanos, en este caso a nuestros hermanos en Colosenses, y les daba palabras de aliento. Los primeros versículos, de hecho, empieza con esas palabras de aliento del capítulo 2 que vimos en la clase pasada. ¿Qué aprendemos de Pablo? Pues aprendemos que la unidad espiritual en Cristo no depende de nuestra presencia física. Él les dice, estoy con ustedes, aunque no me ven, porque no los conozco, ni siquiera yo fui el fundador de esa congregación, pero estoy con ustedes en espíritu. ¿A qué se refiere? Que a través de las oraciones, a través de esa presencia espiritual de la omnisciencia y omnipresencia de Dios, Él está ahí con ellos. Esto también enseña a nosotros y al liderazgo espiritual que no hay excusa alguna para ocuparse de las almas. Porque si no estás físicamente presente, en oración puedes estar presente, aun cuando no conoces. Hemos escuchado en las noticias todos estos conflictos mundiales. No sé si les ha pasado y si no, bueno, se los comparto. De pronto yo he sentido cuando escucho, siempre pienso, debe de haber, cuando escucho algún conflicto en algún país, yo digo, debe de haber algún remanente del Señor ahí. Y a lo mejor les está tocando esto. Y entonces no estamos presentes físicamente con ellos, pero podemos estar en espíritu con ellos a través de la oración. E inclusive, ¿saben que cuando estaba yo leyendo esto, bueno, cuando estaba yo investigando esto, pensé, pues hay muchos ministerios misioneros que tienen sus páginas, misioneros de sana enseñanza, tienen sus páginas, tienen sus correos, pues nosotras podríamos hacer lo que Pablo hace, mandarles un correo, decirles, hermanos, no me conoces, pero sabes que estoy orando por la obra, estoy orando por ti, no sé por qué estás pasando. El ministerio de misionar no es un ministerio fácil, sobre todo en los lugares si son difíciles. Y me parece, bueno, se me vino eso en la cabeza, dije, pues podría mandar un correo y de esa forma enseñarles a los hermanos que estamos no presentes en físico, pero estamos presentes en el espíritu, como Pablo nos está enseñando. Ahora, esta expresión de estar en el espíritu no significa que Pablo, practicaba viajes astrales, ¿no? Lo digo porque, híjole, ya con tanta enseñanza que estuve investigando y encontré cada cosa, hermanas, que dije, órale. Bueno, vamos a ver el punto B de este versículo 5. Cuando Pablo dice, después de que él les dice que está en espíritu, les menciona gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Esta palabra griega de gozo es chairo y significa estar alegre, regocijarse o ser tranquilamente feliz. Aunque Pablo advertía de las falsas enseñanzas a los colosenses, no significaba que toda la congregación fuera un caos, sino que había una cantidad de hermanos que estaban practicando este tipo de enseñanzas falsas. Y también yo creo que es parte del crecimiento de una iglesia y de la fundación de una iglesia. Se solidifica la iglesia, pero a veces vienen estas corrientes. El enemigo siempre va a venir a atacar la obra. Más adelante dice esta expresión, vuestro buen orden. Esta palabra orden viene del griego taxis, que significa orden, disciplina, alineación. Esto es como para ir a una batalla y y significa organización adecuada. Aquí Pablo nos está enseñando y además él se gozaba del buen orden que tenían los colosenses. ¿Cuál es el buen orden que debemos de tener en nuestras vidas? Bueno, nosotras debemos de aprender que en nuestra vida debemos de tener al menos esos tres aspectos de nuestra vida en orden. Como primer aspecto, la vida espiritual. Dice Mateo 6:33, yo se los digo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No debe pasar ni un solo día, hermanas, que nosotras estemos en la presencia de Dios y meditando la palabra, porque es lo que Pablo les está enseñando a los colosenses, es lo que les está diciendo, son herramientas, son herramientas útiles para nuestras vidas, sobre todo ellos que estaban también siendo atacados por las falsas doctrinas, por el desánimo.
Entonces Pablo nos dice, ¿qué debemos de ordenar? Pues nuestra vida espiritual. ¿Qué también debemos de ordenar? Bueno, nuestra vida espiritual ordenada a través de todos los días teniendo una relación constante con Dios. Esto nos lleva también a que debemos de guardar nuestro testimonio primero en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestra familia nuclear y luego con nuestra familia también, nuestros abuelos, la familia que está un poquito más lejos. También debemos de guardar nuestro testimonio ahí. Si tú trabajas en tu trabajo, si tú vas a la escuela en la escuela, en la congregación y con nuestros vecinos. Vayamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Me dicen cuando estén ahí, por favor. Muy bien. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nosotros debemos de ser ejemplo para todos los demás, porque también eso refleja que somos hijas de Dios a través de los frutos de nuestra conducta, de los frutos del fruto de nuestra vida. Otra área que debemos de ordenar en nuestras vidas son nuestras prioridades. Nosotras tendemos a hacer muchas cosas a la vez, tendemos a estarnos ocupando en todo, tendemos a afanarnos, pero tenemos que detenernos a ordenar. Y nuestras prioridades a veces todas están desordenadas. Y la verdad es que a veces uno no se da cuenta de tanto que quiere uno abarcar, porque tenemos esa capacidad. No nos damos cuenta que bajita la mano o sutilmente ya todas nuestras prioridades están en desorden. Y la que nunca se debe desordenar es Dios. Cuando tú ves que estás en un conflicto y que estás en un problema y que tu vida es un caos, fíjate cómo están tus prioridades. Y te aseguro que cuando es así, la prioridad primera que es Dios es la que está descuidada. Entonces, el orden de nuestras prioridades debe de ser que primero es Dios en nuestras vidas, después, si estamos casadas, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra casa, si hay aquí esposas que trabajan también, bueno, después de la casa, el trabajo, la familia externa y el ministerio, que es lo que también ayuda a que crezca la obra. Ahora, si estás soltera, bueno, es el mismo orden, Dios, pero en este caso tu familia, ya sea que estés con tus padres, tus abuelitos, con quien sea que estés, bueno, es ahí donde tú debes de ir ordenando tus prioridades. Primero Dios, tu familia, que sean tus padres, tu trabajo y el ministerio de la obra de Cristo. ¿Por qué es importante el orden? Porque el fruto del orden es que nuestras vidas sean espiritualmente estables, que sean maduras y que sean sanas. Yo quiero decirles que cuando uno termina el momento de la vida aquí que Dios nos permita, debemos demostrar madurez, estabilidad y sanidad. Nosotras debemos de ser esta generación de futuras abuelitas que nos destaquemos por el gozo, ¿no? Que nos destaquemos por tener una vida más de testimonio, ¿no? Esto es lo que nos quiere llevar Pablo, porque esto nos va a llevar a prosperar cada día más. También Pablo nos habla en este pasaje del versículo 5 acerca de la firmeza de la fe en Cristo. Esta palabra firmeza del griego esteroma significa solidez, estabilidad y base firme. No depende de emociones, estar firmes o circunstancias, depende de estar arraigados en Cristo. Más adelante, en los versículos siguientes de la clase que vamos a tener la siguiente semana, vamos a aprender acerca de toda esta parte de estar arraigados. Por lo tanto, entendemos que estar firmes es estar inamovibles. ¿En dónde? ¿En qué? En Cristo y en su palabra. ¿Y cuál es la fe en Cristo? Bueno, la fe en Cristo viene del griego esta palabra fe, pistis, que significa convicción moral, fidelidad, confianza. Esto quiere decir que no solo es suficiente creer que Jesús existe, sino que incluye conocerlo, confiar absolutamente en Él y depender continuamente en Él. En esto debemos de estar firmes, en la confianza y en la dependencia y en nuestra comunión con Él. ¿Por qué? Para que nosotros podamos decir, como Pablo decía, hemos terminado la buena carrera de la fe. No sé, no la vamos a acabar como Cristo, sin un sol, sin mancha, pero que la acabemos fortalecidas, firmes, ¿no? Esta instrucción de Pablo, que era un militar.
Y conclusión, hermanas, de todo esto que aprendimos es que Pablo nos enseña que la protección contra el engaño es una fe firme, una vida ordenada y centrada en Cristo, a fin de producir una estabilidad doctrinal y unidad en la iglesia. La iglesia debe de estar llena más de personas, bueno, de hijos, de hermanos, que estemos firmes, que estemos centrados, que nuestra ocupación sea exclusivamente lo que nos ha enseñado Pablo, el amor por las almas, el amor por el crecimiento de las almas y el amor por la salvación de las almas. Y aquí les puse una preguntita de reflexión. ¿Tu vida está en orden? ¿Tu comunión con Dios, tus prioridades? Y te agregaría, hermana, ahorita que ya aprendiste cómo guardar tu corazón, ¿te detienes a pensar antes de actuar? ¿Es la mente lo que controla o es el corazón lo que controla? Pero van de la mano y eso es muy importante de entender. Bueno, voy a dejar aquí de compartir y vamos a orar. Permítanme tantito. Ok. Ya dejé de compartir, Eli. No, Anita, todavía no. Am, Ay, ¿qué creen que se me perdió aquí el de... No te preocupes, si no así, Anita. Bueno, pero sí me ven. Sí, sí, sí te ves. Ah, ok. Bueno, entonces voy a pedir a Ivonne, ¿nos puedes despedir, por favor? Sí, con mucho gusto, nada más que tengo una escandalera aquí, espero que no afecte. Está sonando una alarma aquí de un carro, no sé de qué, pero bueno, de todos modos, no va a ser motivo para que no nos despidamos en oración. Padre Celestial, Gracias, Ivonne. esta noche te damos las gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que quede sembrada en nuestro corazón, Señor, que quede tatuada, Señor, pero sobre todo que esté haciendo ese trabajo que tú estás pidiendo en todas nosotras para que tengamos esa sabiduría que viene de ti, mi Dios. Ha sido una palabra muy, muy confrontante, muy impactante. Y que todas tengamos este tiempo de reflexión, de conciencia, para estar trabajando en ti, Señor, en tu palabra, estarla meditando, Señor. Nos quedamos de verdad con mucho trabajo, que todas mis hermanitas esta noche puedan sentir sentir esta misma necesidad de estar reflexionando en esta palabra que hemos recibido el día de hoy, Señor, para que de verdad no podamos ser engañadas con estas filosofías, todas estas ideologías muy nuevas o ni tan nuevas, pero que están invadiendo nuestra sociedad, nuestra familia y para sobre todo, Señor, para que seamos protegidas eh, en nuestro corazón, Señor, para que guardemos esta palabra en nuestro corazón y de verdad guardemos nuestro corazón de todas estas falsas enseñanzas, Padre. Te lo pedimos, Señor, para que de verdad puedas fortalecer esta parte espiritual en nosotros, en esta conexión contigo y nunca perdernos, nunca saltarnos de tu mano, nunca perder de vista lo que nos estás abriendo los ojos, las cortinas que estás corriendo, Señor, a través de todas estas enseñanzas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.